Le queremos dar las bienvenidas a todos a este inicio de Florecer, en donde nuestra intención es prepararnos para un verano lleno de bienestar, eh, cambiar un poco el chip que tenemos en nuestra mente y enfocarnos en un estilo de vida. Y bueno, como les dijo Patri, nosotras somos amigas desde hace muchos años, somos las mamis del chat del colegio. Y bueno, me voy a presentar formalmente para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriela Giudicati, soy cocinera, de vocación, de hace muchos años me vengo capacitando en la cocina, en la intención de llevar un estilo de alimentación saludable y encontrando mi propio estilo dentro de la cantidad de ofertas que tenemos a nuestro alcance. Y la idea con Mary y Patri es un poco acercarles nuestros conocimientos desde lo médico y después llevarlo a la práctica en la cocina. Así que ahora le dejo la palabra a Mary para que haga una pequeña presentación. Bueno, yo aparezco como Isabela Bonfiglio, que es mi hija. Lo cambié, pero sigo apareciendo como Isabela Bonfiglio. No soy Isabela Bonfiglio, soy María Michelot, gastroenteróloga y especialista en microbiota intestinal. Y como decía Gaby, estamos iniciando este nuevo proyecto. Eh, yo, bueno, hace varios años que incorporé a mi propia vida un cambio de alimentación. Me encanta cocinar, aparte de ser médica, y comencé a buscar otro tipo de preparaciones, a introducirme en otro tipo de comidas con harinas más saludables que aporten más alimento, por una cuestión de sentirme mejor, porque yo me sentía muy distendida y eso me provocaba mucho malestar. Em, y la verdad es que se me abrió un panorama totalmente diferente. Y después me empezó a interesar todo lo de microbiota intestinal, que antes era lo que se llamaba la flora intestinal, que es ese conjunto de bacterias que hacen tanto bien a nuestro organismo. Y estudiando lo que es microbiota intestinal, empecé a ver el gran impacto de la alimentación saludable en nuestro organismo. Entonces, lo que en principio usé para mí, lo comencé a volcar a mis pacientes en el consultorio, en pacientes que tienen trastornos de colon irritable, de otro tipo de inflamaciones intestinales, de reflujo, y al comenzar a adentrarlos en esta alimentación saludable, porque pasaba que yo agarraba el recetario y ponía evitar harinas blancas, evitar ultraprocesados, evitar azúcares refinados, y seguía con el evitar, y muchos pacientes me decían, doctora, menos mal que se le termina el recetario porque no me va a dejar comer nada. Entonces del otro lado empezaba, no, pueden harina de arroz integral, harina de almendras, en fin, y empecé a orientarlos. Y muchas veces los pacientes me decían, doctora, estoy todo el día en la calle y no tengo posibilidades de hacer esta alimentación que usted me dice. Y bueno, y ahí es donde empecé a orientarlos. Bueno, se pueden llevar el tupper preparado con X cantidad de cosas, y resumiendo, lo que comenzaron a notar muchos de ellos es que mejoraban muchísimo los síntomas. Por ahí venían pasando de un especialista a otro y nunca llegaban a resolver el problema de la distensión. Muchos me decían, tengo muchos dolores de cabeza, cansancio excesivo. Y bueno, es todo por lo mismo, aunque no lo podamos creer, todo está muy influenciado por nuestra microbiota intestinal, porque esa alimentación que les nombré recién, lo que es ultraprocesado, harinas refinadas y azúcares, hace que aumente la producción de bacterias inflamatorias, y ahí es donde vienen todos estos trastornos. Así que cuando
decidimos con Patri y Gaby comenzar con este proyecto, me pareció súper interesante y nuestra idea es justamente poder orientarlos y poder darles herramientas para un cambio de hábito alimentario, que no es una dieta, porque la dieta yo considero que tiene como un comienzo y un fin. Uno hace una dieta por ahí para bajar de peso, por una determinada patología. Esto es otra cosa. Es un cambio de mentalidad en la alimentación para sentirnos mejor. Así que muy agradecida de que nos acompañen en este inicio y le doy la palabra a mi amiga Patricia. Bueno, Patricia de Rosa, ya todos, gran parte me conoce acá. Patri, para los que me conocen, y como les decía, esta es la pata que me faltaba a mí, ¿no? El trabajo en equipo con gente que va a saber más que yo en áreas que yo no manejo, por ejemplo, Gaby con la cocina, transportar todos mis conocimientos técnicos hacia la cocina, ¿sí? Y con Mary, obviamente, dejar de ser la parte de atrás del recetario donde diga interconsulta con nutricionista. O sea, por lo menos ahora ya estamos las tres juntas, entonces siempre quisimos armar viendo un montón de sitios que hablan de la inflamación y demás, algo que englobe con evidencia, con real respaldo científico y no con modas. Entonces, realmente no nos conocemos hace 2 días, todas pasamos por muchas instancias de salud, no salud y demás de nuestras propias vidas, con las cuales esto surgió. eh, Cuando tenía que surgir. Creo que las cosas surgen cuando falta todavía esa patita en la mesa para meter. Y les agradezco a ellas dos, como les agradezco a todos mis pacientes que están acá presentes, que me han brindado en el transcurso del tiempo un montón de experiencia y gratificación en poder transmitirles. Entonces ahora los invito, aparte de mi red de contención que abarca el área de obesidad, cirugía bariátrica y demás, entrar en una red de contención más general, donde podemos hablar de calidad de vida, donde hoy por hoy, de los últimos congresos, hemos encontrado que todas las enfermedades como puntapié inicial de tratamiento hablan de calidad de vida. Y la calidad de vida significa alimentación saludable, falta de disminuir los ultraprocesados, actividad física y volver un poco a las raíces. Por eso surge acá Florecer. ¿Y qué es Florecer? Entonces, una propuesta de enseñanza, de selección de alimentación natural. No volverse loco. Es, es más fácil de lo que nos imaginamos poder alimentarnos con un enfoque estacional. Es más barato incluso. Mucha gente dice, yo no puedo hacer dieta por los precios. No, es muy erróneo. Nosotros podemos volver a evitar los ultraprocesados, a tener un enfoque antiinflamatorio en nuestra alimentación y a manejarnos estacionalmente, o sea, consumir lo que por estación la naturaleza nos da, para algo nos lo está dando, ¿sí? Entonces, Florecer, este equipo de tres mujeres, entradas en años, perdonen por mí, que Te ya permitimos. hemos pasado por la experiencia de todo eso, de que tenemos que llevarnos la comida al colegio, bueno, al colegio no, al colegio las viandas de los chicos y primero el tupper sí, el tupper no, el meal prep no existía, entonces era lo que quedaba, bueno, todo esto que hoy empezamos a ver en las redes como algo muy novedoso, es todo lo que nosotros hicimos naturalmente. Entonces, ¿por qué no transmitirlo desde lo natural? ¿Por qué le vamos a poner el nombre de moda? Porque lo conocen así, pero realmente es algo que si ustedes lo piensan, lo han hecho siempre y lo tenemos que refrescar para aprender a organizarnos y mantener recursos que nos van a ser absolutamente prácticos en el día a día y hasta les diría que vamos a ahorrar energía y dinero. Así que ahora el objetivo va a ser hablar con nuestras dos colegas y amigas, Gaby y Mary, y acompañar a las personas. Por eso les digo, síganos en Florecer y les cuento que la idea de este masterclass era presentarnos y a su vez darles una lista de tips, pero por supuesto
después dejarles una propuesta más interesante y más ampliada para poder avanzar en esta vida consciente, equilibrada y plena. Mary. Bueno, y como comentaba Patri, la idea justamente es arrancar ahora, que comienza la primavera, el verano, el calorcito, las reuniones con amigos, la ropa más liviana. Entonces, tengo pacientes que me dicen, doctora, parezco una embarazada de 7 meses por la distensión que tengo. Bueno, eso, siempre y cuando descartemos patologías orgánicas, es secundario a la distensión abdominal y es real. Muchas veces las distensiones parecen un embarazo. Entonces, bueno, ¿qué como? No sé qué hacer porque tengo reuniones con amigos y vienen las fiestas y las despedidas de año y los heladitos y la cervecita fría, no tenemos ganas de cocinar, entonces una picadita. No sé qué hacer porque todo eso me inflama, ¿no? El alcohol inflama, las bebidas gaseosas inflaman, la picadita ni hablar, pero bueno, hay otras opciones de hacer picadas saludables, que ya después mi amiga Gaby les va a dar algunos tips. Hay otras opciones de utilizar, porque si bien viene todo eso, también tenemos otro tipo de herramientas para salir de estas situaciones. Y bueno, la idea de hoy es justamente mostrarles de que pueden disfrutar de estas reuniones sin necesidad de sentirse mal ni de morir en el intento. Y tenemos otras opciones como ser frutas, verduras, frescas para hacer licuados. Es una estación que nos provee muchísimas opciones naturales y frescas. Así que bueno, es nuestra idea orientarlos para tener una mejor alimentación y disfrutar de esta hermosa época del año. ¿Y cómo vamos a sobrevivir este verano, no? Es bastante fácil, es solamente que vamos a aprovechar y te vamos a regalar 5 hábitos muy, muy, pero muy simples, que hacen una diferencia enorme, chicas y chicos, enorme en el día a día. Nos va a ayudar un montón. Entonces, vamos a decidir, ¿queremos sobrevivir en este verano o realmente vamos a florecer como es nuestra propuesta y brillar? Pero brillar de adentro porque nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, que es lo fundamental. Dejar de pensar en el afuera para ocuparnos de nosotros, que creo que eso es lo más lindo que nos permite este plan, sentirnos bien de adentro hacia afuera. Así que, bueno, estamos acá para acompañarlas. Y, Ahí y bueno, estoy, ahí estoy. dale, Bueno, buenísimo. con lo cual, evidentemente vamos a ahondar en estos 5 regalitos que les vamos a aportar hoy, que va a ser ese chupetín que les vamos a dar como para que tengan el inicio de empezar a decir, bueno, a ver, ¿me prendo o no me prendo a este cambio? ¿Sí? Realmente tengo ganas de cambiar y no, como decimos en muchos de los reels y demás que armamos, no pensar en que voy a cambiar esperando una respuesta física, no. Cambiemos porque nos merecemos modificar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Nos merecemos, nos debemos eso. Nuestra vida es demasiado valiosa. Todos mis pacientes saben que este es mi lema. Es decir, cuídense. Lo estético a veces no corre. Muchas veces los hábitos tienen que tener una motivación suficientemente importante para que sean perdurables en el tiempo. Y no necesariamente uno genera un hábito nada más que por repetir 21 días una misma cosa. Porque si yo no tengo realmente qué me moviliza a modificar ese hábito buscando un resultado final, yo no lo voy a cambiar. Yo voy a cambiar ese hábito cuando vea ese resultado
empiece a sentirme diferente y yo quiera retroalimentar ese cambio de hábito. Así que eso de los 21 días, sin desmerecer ningún programa, les diría que no sirve. Traten de trabajar ustedes mismos, los que ya saben cómo trabajamos, saben que yo les digo, propónganse un hábito por vez. Lo abarcan, después arrancamos el otro. Entonces, vamos a esta checklist que les hice a todos para decir, bueno, ¿por dónde empezamos estos hábitos? Hidratarse, hidratarse creativamente. Cada uno de estos hábitos vamos a darles ítems o tips suficientemente importantes. Recuerden que estamos preparándonos para una etapa estival. Armar platos frescos y balanceados. Esto básicamente, pues estamos en verano. Comer horarios regulares y sin saltear comidas, sí, esto es fundamental. Muchas veces tenemos ese concepto de que no como todo el día y es mejor. Es cierto que ha habido mucha vuelta del ayuno intermitente y demás, y la autofagia y demás, pero son situaciones personales. Aclaremos que esto, nosotros estamos hablando calidad de vida general. Cualquier patología adicional hay que tratarla a nivel médico. Evidentemente nosotros tenemos acá el resguardo profesional, pero quiero que lo sepan porque es importante a veces decir, no es para todo el mundo lo mismo, ¿sí? Aprender a tener eso que me voy a llevar como una colación, que sea transportable, que mantenga su cadena de frío, llegado el caso si es un producto fresco, y reducir el alcohol y las gaseosas, tratando de evitar los componentes químicos que en este momento del año, que es una época donde realmente el cuerpo requiere recuperar ese 70% de líquido en forma permanente, no nos va a hidratar, sino nos va a generar mayor contaminación en los órganos que realmente necesitan filtrar las toxicidades del cuerpo. Perdona por la voz, ¿eh? Así que vamos a dejarla a Gaby que nos cuente un poquitito de la hidratación creativa. Y sí, porque todo el mundo lo primero que te dice es, yo agua no tomo. Entonces, ahí, ¿cómo arrancar? Eh, es fundamental, hay millones de técnicas o estrategias, ¿no? Muchos se ponen el telefonito, el celular y que te largue la alarmita. Entonces, si te pones eso, por ahí podés ya tener preparado. Por ejemplo, un agua saborizada sin azúcar. Vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo distintas maneras, pero una fácil y sencilla, te pones una jarra con 1 litro de agua, le pones unas rodajitas de limón o de naranja, con unas hojitas de menta, un poco de cedrón, y la dejas en la heladera, que se te vaya, digamos, macerando, tomando ese saborcito y le vas dando un sabor distinto. Después también agarrar el agua con un vaso, en un buen vaso y le pones hielo, le pones rodajitas de limón, o sea, cosas visuales que te puedan ayudar a también que te parezca más atractivo, ¿no? La cosa, porque si no, agüita sola, qué sé yo, no te va. También podemos cuando vemos que necesitamos, que estamos con muchas ganas de comer, por ejemplo, antes del almuerzo, de la cena, bueno, puedes utilizar lo que te dice acá, un timing inteligente de ponerte un vaso antes de abrir la heladera con agüita, lo tomás unos 10, 15 minutitos antes de tu comida, que eso te va a ayudar a darte una saciedad y no empezar con ese picoteo que terminamos agarrando cualquier cosa y eso por ahí es lo que nos provoca la inflamación, ¿no? Que venimos hablando. Eh, y también si por ahí estás muy ocupado y se te va a prolongar la comida principal, mucha gente utiliza estos batidos livianos para dar una saciedad y bueno, y poder llegar a la comida principal por ahí sin tanto hambre. Y para los que hacen deportes en esta época
que empieza el calor extremo y por ahí no podés salir a la mañana muy temprano o muy tarde, que son los horarios ideales porque hace menos calor. Bueno, vamos a tener propuestas de aguas con electrolitos que no sean las comerciales, que por ahí tienen demasiado azúcar y no son de lo mejor, que se pueden hacer en forma casera, ¿no? Así que ahí ahora en la próxima pantalla les vamos a compartir imágenes de ejemplos que podemos hacer de todo lo que les vine detallando. Por ejemplo, un agua con limón y jengibre, para mí, mi opción preferida, siempre la tengo, o un té verde frío. Acá está, por ejemplo, la propuesta que les comenté del latte proteico, esto bien frío en el verano. El Golden Meal por ahí a mí me gusta más en el invierno porque da esa sensación de calorcito, de saciedad. Podemos hacer bebidas tipo alcohólicas, vamos a decir, un spritz. O sea, tenemos bastantes variantes con las cuales podemos hidratarnos, ayudarnos a la hidratación y empezar a tomar este hábito de tomar los 2 famosos litros de agua, ¿no? Una infusión especiada, un mojito, el té frío, el hibiscus para mí es otro elemento fundamental, queda riquísimo, frío, una buena opción, tanto con agua o se lo puede después poner un poco de soda que quede gasificado, me parece espectacular. Estas son algunas de las tantas maneras que podemos hidratarnos, aparte de con agua, ¿no? Fundamentalmente para estas personas que les cuesta tanto incorporar el hábito de hidratarse. Bueno, un poquito como antes de pasar a las bebidas alcohólicas para cerrar, porque esto fue un tema interesante que conversamos las tres desde el área profesional. Cuando hablamos de hidratación creativa, sabemos perfectamente que la hidratación número uno es por intermedio del agua, pero esto no descarta que tengamos la posibilidad de utilizar este tipo de bebidas como para completar de alguna manera ese líquido y aparte, hasta muchas veces es la puerta de entrada a que después empecemos a tomar agua sola, porque muchas veces cuesta mucho o está muy de moda decir que me cae el agua pesada, no sé cómo, pero cae pesada. Perfecto. Entonces a veces cambiándole, como decía Gaby, con una rodejita de limón, una flor de Jamaica o menta, jengibre, esas cosas que todos lo sabemos, pero no lo aplicamos, porque la realidad es eso, no lo aplicamos. Y creo que un tip que dio Gaby muy, muy, muy importante, no querramos comer o tomar el té frío de frutos rojos habiéndolo hecho recién. Más seremos, porque si yo tomo el té frío de frutos rojos o tomo la limonada recién hecha, va a faltarle gusto igual. Entonces es importantísimo lo que acaba de decir Gaby, que es, no necesitamos ni siquiera ponerle edulcorantes artificiales, porque la propia fructosa de esa fruta va a permitirnos que nosotros estemos, no sé quién está con el audio Y hay abierto, alguien con micrófono le pido abierto. que para que quede la grabación bien. Bueno, entonces lo que sí es importante entender que lo que es hidratación es básicamente todo, ¿sí? Bueno, ahora sí, porque ustedes saben que yo soy interrumpera, mis amigas también. Ah, vamos con Mary. Bueno, y tratar en estas fiestas y en estas épocas, como hablábamos antes, por favor, pueden mutearse, así no se ensucia la grabación tampoco. Eh, Tratar de consumir alcohol, pero con límites, e introducir, aparte del alcohol, agua, soda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcohol nos suma calorías que no sirven para nada. No nos tenemos que olvidar que el alcohol se metaboliza a nivel hepático, entonces los pacientes que
perdón, Si no, aunque no, sea, perdón, sí, perdón, tuve que hacer eso porque sí, si no, se no interrumpe. me interrumpe y ahí está, ahora estamos. Entonces, como comentaba, el alcohol, aparte de darnos calorías que son, se llaman calorías vacías porque no nos aportan absolutamente nada, inflama, inflama mucho, actúa a nivel de la microbiota intestinal e inflama, a nivel hepático también, porque el alcohol se metaboliza a nivel hepático, entonces hay muchísimos casos de esteatosis hepática, que es el hígado graso, y el alcohol influye mucho en eso. Entonces, a ver, muchas veces produce aumento de apetito, estamos como desinhibidos, entonces difícilmente nos vayamos a fijar qué estamos consumiendo de comida. Entonces, ¿la idea cuál es? No, no privarnos totalmente, sino tener una medida justa. Y si hoy a la noche tenemos una fiesta y sabemos que vamos a tomar algo de alcohol, bueno, mañana recuperamos la cantidad de agua que debimos haber tomado para que nuestro riñón y nuestros intestinos vuelvan a perdón, a funcionar bien. Y Eh, ahí te consulto algo, Mary. Sirve, yo no tomo alcohol, pero lo he escuchado de gente que toma alcohol, que toman una copa de vino, por ejemplo, y tienen una copa de agua. Entonces van intercalando, como para no tomar constantemente vino. Eso también puede servir, Exactamente, ¿no? eso yo tampoco tomo alcohol como vos, no, no me gusta, pero sí, por supuesto, tratar de introducir el agua, o si no tenemos agua porque estamos, no sé, en una fiesta o lo que sea, agua con gas, ¿sí? Claro, Entonces, ir totalmente. intercalando la bebida alcohólica con agua sola o con agua con gas. Eso con respecto de lo que es el alcohol. Con respecto de lo que son las bebidas carbonatadas, ¿sí? Lo que son las gaseosas, ya sea que tengan azúcar o que no tengan azúcar. Si tienen azúcar, bueno, una latita de gaseosa regular tiene el equivalente de 8 a 10 cucharaditas de azúcar, para que nos hagamos una idea, y el azúcar refinada es totalmente inflamatoria. A eso le sumamos el carbonato que tiene la gaseosa para producir el gas y nos produce muchísima inflamación, puede alterar el esmalte dental si es frecuente, porque hay muchas personas que frecuentemente toman gaseosas regulares y dietéticas. Las dos hacen mal, porque las dietéticas están endulzadas con edulcorantes, son ultraprocesados, tienen un montón de químicos y son altamente inflamatorias. De hecho, muchas veces tengo pacientes que me dicen, doctora, yo no sé por qué me sigo sintiendo mal si hago, pongámosle, la dieta que usted me indicó. Entonces, cuando andamos en preguntas, resulta que sí, se está cuidando con la alimentación, pero todos los días, en lugar de agua, en el almuerzo y en la cena, ingieren gaseosas. Ah, pero son dietéticas. No, a ver, hace mal igual, inflama igual, distiende igual. Entonces, tratar de evitar esa situación. Tener en cuenta, como dijo Gaby recién, en su lugar, introducir em, bebidas naturales, con limón, con pomelo, con jengibre, con menta, todo lo que nombró recién Gaby. Una cosita que agrego es siempre cuando estamos trabajando, yo siempre digo, bueno, no voy a mostrar mi mesa porque aparte no la puedo mostrar porque es un caos. Ténganse, miren, yo me traje 2 botellas, más el mate. Si ustedes no lo tienen, no lo van a tomar. Si no lo toman, el cuerpo no va a pedir, porque eso es un tema importantísimo. El tema de deshidratación es un tema que a veces se confunde muchísimo con tengo que comer algo porque me siento que me estoy mareando, me está agarrando somnolencia y demás. Y no nos estamos dando cuenta que el primer síntoma de la deshidratación es casualmente ese desgano, ese mareo, esa sensación de que estoy cansada. Entonces no es que me falta algo salado o me falta algo dulce. Empecemos viendo
cuando nos hidratamos, evidentemente si me acabo de hidratar y tengo un mareo, una sensación así, evidentemente voy a ir a esperar a buscarme un tensiómetro, irme a tomar la presión o la glucemia. Pero por lo general, nosotros, el ser humano, tiene muchísimo, como les dije, más del 70% es líquido, es fluido, es agua. Y a veces, tomando estas cosas, pensamos que nos hidratamos, pero generalmente lo que sucede es que nos deshidratamos porque tienen electrolitos en las composiciones químicas, porque tienen sales, cantidades industriales. Entonces, o retenemos de una manera que no corresponde el líquido en lugares, como decía Mary, que generamos inflamación, o el cuerpo, pobrecito, está tardando en mandarle, desde que tiene que pasar todo el proceso de desintoxicación hepática y todo, a mandar el agua o digamos la parte buena de esto. Entonces lo que le queda es una fraccioncita así de un líquido saludable para hidratar. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan y yo entiendo que muchas veces me dicen, no me gusta, no me gusta. Métanle jengibre en polvo, métanle cualquier cosa al agua, pero empiecen a amigarse con el agua, que es fundamental. Perdón que metí bocadillo, niñas. Siga. Eh, Y bueno, nuestro cuerpo es como una plantita. Si no le damos agua, la planta se muere. Bueno, nuestro cuerpo es igual. Como muchas veces saliendo un poquito de este tema, yo les digo a mis pacientes, si ustedes tienen un auto 0 kilómetro, cualquier marca, ¿no? La más cara, la más top. Y le ponen en lugar de ponerle al motor el aceite que corresponde, que les indican en la concesionaria, ustedes le ponen un aceite de cuarta porque es más barato, ¿qué va a pasar con el motor? Se funde. Bueno, con más razón nuestro organismo, que aparte no es mecánico, no podemos reemplazar las piezas que se nos rompen. Entonces, con más razón, tener esa consideración, porque es real. Mucha gente dice, no, 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 al motor del auto, el aceite que me dijeron. ¿Y a nuestro cuerpo qué? O sea, tener esa consideración y no reemplazar, el agua no se reemplaza por las infusiones, ¿sí? Las aguas que nombraba Gaby, Patrick, con estos tópicos de jengibre, menta, además, es una cosa porque son naturales, pero tener en cuenta que el café, el té no reemplaza el agua, ¿sí? Porque los riñones necesitan agua para poder filtrar y eliminar todas las impurezas del organismo. Si no, los El riñones mate, ¿no? trabajan, si no los También. riñones, claro, si no los riñones trabajan con esfuerzo, pero no, el mate tampoco reemplaza el agua. El agua es Claro, agua. por El eso, agua es porque muchas agua. veces, perdón, Mary, porque muchas veces te Mm. dicen, no, yo me tomo 5 pavas de mate y Claro, pero estamos ya tomé el introduciendo, líquido. no, pero estamos introduciendo la mateína, que es como la cafeína, que son estimulantes. Claro, Entonces no es agua limpia que ingresa a nuestro organismo, no es lo mismo, correcto, ¿sí? correcto. Yo, perdón, Y Mary, siempre les digo a los pacientes, mis ejemplos son, cuando tomamos una gaseosa o cuando tomamos una bebida con algún tipo de ciclamatos o algo así, o carbonatos que tenga, eh, o químico, no importa, es como si yo tirase un balde con detergente y no lo limpie en el piso, ¿sí? No lo claro, no haga, lo enjuagás, no lo claro, enjuague. Cuando tiro un agua, cuando tomo un té, un mate, es lo mismo, pero no me queda pegajoso. Sí, o sea, está un poquito claro, menos claro, problemático. exactamente, sí, sí, Y si le, muy y bueno si el le tiro ejemplo, agua solamente, el agua barre, el agua limpia. Entonces, totalmente. eso es lo que tienen que tomar como idea, ¿sí? Perdón. Totalmente. Y no esperar tener sed, porque también es otra cosa frecuente en el Obvio. consultorio. Doctora, no puedo tomar agua porque, a ver, no tomo agua, pero igual no tengo sed. No, claro, porque la sed ya es el primer síntoma de la deshidratación. No estamos hablando de una deshidratación que requiere internación, pero sí ya es un primer síntoma de la deshidratación. Entonces, no esperar esa situación. ¿Sí? Nuestro organismo, como dijo Patri hoy, es en un 70% líquido. Bueno. Tratemos de colaborar en esa situación. ¿Mm? Totalmente. Estas son alegrías del hogar, ¿no? ¿Vieron la Divinas. alegría, ¿vieron la alegría del hogar? Se pone triste
inmediatamente que no recibe agua Es y verdad, inmediatamente florece, ¿vieron? Como nuestro nombre, florece. Entonces, tenemos que tomar el agua para que no se nos caigan las flores, chicas. totalmente. Bueno, Influye muchísimo en todo lo que es, perdón, Gaby, la piel, ¿no? La sequedad de la piel, además de los órganos internos, que es tan importante, todo lo que es la sequedad de la piel y demás influye muchísimo. Y ni hablar, si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con alguna patología crónica que tiene que tomar medicación, con más razón introducir agua para que el organismo pueda eliminar los excesos de esas drogas que estamos consumiendo, ya sea por cualquier patología, hipertensión, diabetes, lo que sea. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, por ejemplo, en el tratamiento del Helicobacter pylori, que se tienen que tomar solamente de los antibióticos 12 cápsulas por día, más 2 de el inhibidor de la bomba de protón. Digo, por favor, tómese 3 litros de agua por día, porque su pobre cuerpo necesita eliminar los excesos de esta medicación que por otra parte no nos queda otra que indicarla. Pero bueno, esa es la idea, perdón, Gaby. No, no, tranquila. bueno. Con respecto al otro punto que hablábamos, hablamos de hidratación, hablamos de platos frescos, ¿se acuerdan en el checklist que hicimos? Hablamos de platos frescos y balanceados. ¿Qué significa esto? Evidentemente hoy estamos hablando de época estival, con lo cual el plato fresco es lo que más vamos a intentar consumir por lo mismo, por las temperaturas y demás. Pero ¿qué significa fresco y balanceado? Va a ser fresco todo aquello que tratemos de que sea de su origen lo más directamente posible a mi heladera. Porque si empezamos a decir, bueno, yo me como una milanesa de soja industrializada, no voy a dar nombres, ustedes ya conocen, industrializada y me la hago con una ensalada. Bárbaro, la ensalada todo bien, pero la milanesa de soja industrializada tal vez tiene más químicos y deja de ser suficientemente balanceado. Entonces, vamos a darles algunos tips de cosas que, como les dijimos, son algunos tips de estos platos. Entonces, para armar esto, tenemos que entender que lo que vamos a buscar, y ahí es donde yo siempre les explico, pensemos en materia prima, más, pensemos en cosas con las cuales voy a armar un plato. Y para tener un plato que sea fresco, ligero, agradable, vamos a poder acudir a todo lo que es verdura y fruta de estación, usar esta temporada tiene todas las hierbas habidas y por haber para darle ese toque diferente de sabor. O sea, una ensalada no tiene por qué ser una ensalada de lechuga y tomate. Una ensalada puede ser un poco de lechuga, tomate, pepino. O sea, mezclar, utilicen los colores. Ven, esto acá es una mezcla de colores que hasta si se fijan es fruta y verdura mezclado. Y no vemos, no busquemos la receta. Nuestra receta propia, si nos gusta, es válida. Y consumirlo siempre teniendo en cuenta que si puedo consumirlo crudo, sin demasiada preparación o elaboración, va a ser que yo estoy recibiendo la mayor cantidad de nutrientes en su forma natural. Evidentemente, si por motivos digestivos o de gusto o lo que fuese, los tengo que, digamos, transformar por calor, como puede ser un hervido, un grillado y demás, voy a estar perdiendo algunos nutrientes, pero no deja de ser una alimentación saludable. Lo que vamos a tener que hacer es entender que la característica es que esté la verdura en la comida y la fruta. Y por supuesto, más en la época estival, tratar de evitar las grasas, tratar de evitar los excesos de hidratos de carbono, las frituras, las preparaciones muy cargadas de condimentación, porque primero que no son preparaciones que nos llamen la atención y segundo que nos aumenten la temperatura corporal generando más deshidratación y no nos deshidratan tanto como comer una ensalada como esta, porque aunque más no sea, esta ensalada también nos está aportando agua propia de esa verdura y fruta. Entonces, el balance nutricional, y hago un hincapié antes que me salten los que tengo acá, que se hace en
una alimentación general, como recomendación alimentaria. Hago un impasse. Ustedes no sé si han tenido la posibilidad de ver las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud, en donde han cambiado las gráficas de alimentación nuevamente, totalmente a una dieta realmente mediterránea, o sea, una dieta donde basamos la alimentación en carnes blancas y verduras y cada vez sigue más arriba las grasas, los industrializados y demás. O sea, seguimos, no hay mucha vuelta de hoja que estamos yendo a la alimentación natural por donde lo miren. No importa el nombre de la dieta, pero va a ser alimentación, balance nutricional y alimentación natural. Entonces, un balance nutricional para una persona que no tenga ninguna patología, que no tenga ninguna indicación en desacuerdo con esta distribución de un plato, es el plato que tenemos el medio plato de verdura, el cuarto de hidrato de carbono complejo, pero siempre integral. Ojo, hidrato de carbono complejo integral. No la papa hervida, no la papa frita, no el arroz blanco almidonoso, sino la quinoa, sino el cuscús, sino el arroz integral. Esas cosas que perfectamente Gaby sabe y va a dar alguna idea después para utilizar y que tiene sus propias propiedades, perdón, valga la redundancia, sus propiedades nutricionales altísimas. ¿Tienen un balance de hidrato de carbono para mis pacientes? Sí, pero en el total del día podemos balancear esa cantidad de hidrato de carbono y ponerlo por una manera que sea más saludable y no hablando de tostadas, galletas y demás. Y el cuarto plato de proteínas. ¿Cómo se mueve este plato frente a una patología, frente a una situación específica, frente a una situación especial que puede ser cualquiera? Moviendo el cuarto plato de cereales. O sea, saco el cuarto plato de cereales y lo voy achicando y demás, y voy aumentando o las verduras o las proteínas. Eso es lo que hacemos los profesionales de la salud cuando tenemos un paciente enfrente. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las tres cosas tienen que estar, que no es que no tienen que estar. Esto es lo que nos va a permitir un balance, una saciedad, una excelente digestibilidad del alimento y por ende una buena calidad de vida. Entonces, vamos al siguiente punto que era adecuado a la época estival. Esperen que voy a tomar mi agua porque mis cuerdas vocales. Entonces, hablamos de temperatura, de hidratación y vamos a lo fácil de transportar. Mucha gente dice siempre, ay, yo lo que pasa es que estoy todo el día afuera y no tengo forma de llevar y no tengo forma de esto. Gente, salgamos de la zona de confort. Hoy por hoy no hay medicación en la farmacia que no nos lo den con un pouch de hielo para conservarla hasta llegamos a casa. No la tiremos, la guardamos en la heladerita, agarramos, no tenemos portaviandita, agarramos un tapercito, le movemos una bolsita, la envolvemos bien. Si queremos, metemos un repasadorcito para que contenga y lo metemos dentro de la cartera. Y yo les puedo asegurar que llega la comida. No les voy a decir que se lleven un lácteo, porque obviamente es un riesgo, pero una ensalada donde puedo llevar atún, donde puedo llevar un huevo, donde puedo llevar un wrap, donde puedo llevar una ensalada de fruta, no se va a poner mal. Entonces, si buscamos la excusa de que no lo puedo transportar, no estamos haciendo las cosas bien, porque en el peor de los casos, me llevo el tomate, me llevo la zanahoria, me llevo el huevo y como eso. Pero no vayamos a caer en me compro el sandwichito en la panadería, me compro porque aparte en época estival es 10 veces más peligroso esto por las contaminaciones cruzadas que hay. Porque ustedes no saben cómo hacen la comida. Y si cortan una carne cruda y hicieron después, cortaron con eso una porción de tarta o una cosa que es, la van a comprar ustedes
en el almacén o en el chino, el problema es que podemos estar generando el ingreso de bacterias cuando en realidad podemos llevarlo desde casa sin ningún problema. Si tenemos una heladera, fantástico, llegamos, lo metemos en la heladera y está todo bien. Pero tenemos una época donde podemos presentar el puntapié inicial de todo un año, en decir, miren, arranquemos llevándonos unas verduras, ¿sí? Unas verduras, un pedazo de queso y demás, y vamos a tener una alimentación completa, un poquito de proteína, un poquito de hidrato, un poquito de verduras. Y esas tres cosas se la bancan sin heladera. Y ahora hablemos de, ¿se acuerda de horarios regulares para las comidas? Todos saben que el cuerpo tiene un ritmo y ese ritmo que se llama circadiano Circadiano, tal cual. y que es un ritmo que tiene que ver con la luz y la oscuridad, por lo cual claramente puede ser modificable en varios aspectos geográficos o hasta con horarios de personas de trabajo, porque hay quienes trabajan de noche y el trabajo de noche hace que su ritmo sea al revés. Ahora, ¿esto hace que yo tenga que tener un desbarajuste en mi alimentación? No, porque yo tengo puntos claros que tengo que mantener. No saltear comidas, y esto significa que en el día uno tiene un desayuno, vamos a hablar de las cuatro principales, un desayuno, luego un desayuno viene un almuerzo, luego viene una merienda, y luego viene una cena. Que hay un tiempo en cuestión entre comida y comida que no puede ser menor a 2 horas ni mayor a 4, por lo cual tengo que respetar esos baches. Y que si yo salteo comidas, no estoy haciendo un bien al metabolismo, porque, y acá muchos de ustedes ya lo conocen por el tema de sobrepeso y obesidad, que es el tema de el metabolismo ahorrador que genera el no comer. Entonces, no saltear comidas ni aún en vacaciones es lo ideal. Mantengan tener tres principales, aunque sea desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí? No pueden hacer una merienda y un desayuno, no importa. Hagan una colación, una fruta, algo en el medio porque denle en el momento que necesita nuestro estómago. El estómago va a pedir comida, pero en un momento determinado. No significa que vamos a estar recibiendo permanentemente, porque si recibimos permanentemente de acá, hago un impas después para que Mary me dé un poco de letra mientras yo respiro, mucho de golpe, hacemos picos de glucemia. Exacto. Y cuando hacemos picos de glucemia, porque yo como todo de golpe, porque no comí en horas, cuando bajó, cayó de un precipicio, se estampó en el piso y necesita volver a subir, entonces me pide comida. Mary, explícalo como médica vos. Bueno, sí, es muy importante esto que comentaba Patricia, de respetar las cuatro comidas, porque es tal cual, el organismo entra en un sistema ahorrador, entonces no va a producir un catabolismo como para quemar energía y de esa manera mejorar toda la parte metabólica del organismo. Lo otro que es muy importante, que me pasa muy frecuentemente en el consultorio, porque tengo muchos pacientes que, bueno, muchos trabajamos muchas horas afuera de casa, y entonces, ¿qué pasa? Salen apurados a la mañana, no desayunan, después el almuerzo es alguna comida rápida que normalmente o comen en en la fábrica o se compran algo en la calle, como decía Patricia. em, la merienda la pasan de largo y llegan cansadísimos a la casa, tipo 7 de la tarde, 8, cenan abundantemente y se van a dormir. Bueno, es totalmente inflamatorio. Eh, Pobre tubo digestivo, como yo muchas veces le digo a los pacientes, pobre su tubo digestivo, lo mínimo que puede hacer es distenderse ese intestino, claro, me dicen, doctora, a la noche tengo reflujo, el reflujo es el ácido o la bilis que sube desde el estómago a través del esófago y nos da esa sensación de amargo, puede haber una tos seca matutina, ¿sí?
Entonces, claro, pobre tubo digestivo, o sea, con el estómago lleno me voy a dormir. Esa digestión va a ser mucho más lenta, el tiempo de vaciado gástrico se va a extender, ¿sí? O sea, va a quedar mucho más tiempo en el estómago la comida, todo eso fermenta, entonces, obviamente, nos distiende, nos vamos a levantar con la panza rehinchada. Entonces me dicen los pacientes, me levanté, me tomé un vaso de agua y me hinché. No, no se hinchó porque se tomó el vaso de agua, se hinchó por lo que comió a la noche, todo junto en una única comida. Sí, entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. La cena tiene que ser la comida más liviana del día y tratar de hacerla por lo menos 2 horas antes de irnos a dormir. Y si pudiéramos comer y quedarnos, no sé, haciendo algo, lavando los platos, llevando los platos a la cocina o lo que sea, que el cuerpo esté un ratito más en movimiento, tantísimo mejor. ¿Sí? Pero bueno, acá en Argentina es como que tenemos esa concepción de por ahí de cenar muy tarde, que a lo mejor en otros países no pasa. En otros países la cena es a las 7 de la tarde, porque no Así existe es. la merienda, Mm. ¿no? O a las 5 que acá sí somos de por ahí, si estamos en casa o si estamos afuera, paras en un cafecito y te tomás, aunque sea un cortadito de merienda. Bueno. No digo que no la hagamos, digo que no hagamos de la cena la comida más importante del día, porque para nuestro para nuestro pobre tubo digestivo es terrible. Y esto que hablaba Patri de la curva de la glucosa, que también es importante. Pasemos al desayuno. Sí, es importante en el desayuno arrancar el día con una comida salada, ¿sí? Nos levantamos, nos tomamos nuestros vasos de agua, que eso ayuda al metabolismo, ayuda a la energía, nos despeja, ayuda al intestino si tenemos un intestino lento. Y después desayunar algo salado, huevos, palta, tomate, ¿sí? Después eso se va a ocupar más mi amiga Gaby, pero con algo salado. ¿Por qué? Porque eso hace que la curva de glucosa sea más regular. Si comemos algo dulce, va a haber un pico de glucosa, tiene que salir la insulina atrás de la glucosa a abrirle la puertita de las células para que la glucosa pueda entrar. Entonces va a haber un pico y como decía Patri, ese pico después va a tener una caída. Entonces no vamos a tener una meseta energética y a la media mañana vamos a volver a tener apetito. Entonces, iniciar el día con un desayuno salado nos va a ayudar a mantener esa meseta de glucosa, que no haya un pico y tener más tiempo de saciedad y por ende más energía. ¿Sí? Por eso mismo, cuando uno habla de estos picos de glucosa y cuando hablamos de ingesta proteica, que por lo general siempre les digo que no tiene que ver solamente en un grupo de pacientes, sino en todo el mundo, es justamente por esto, porque todo lo que son picos insulínicos y de glucosa generan ansiedad y antojo, pero antojo no por Totalmente. no por un pedazo, no por un huevo duro, antojo No, por otra antojo por harina algo dulce, o exactamente, o harina. algo dulce, totalmente. Y Entonces, eso se vio, perdón, Patri, eso se vio en este estudio que yo les decía, que hice un posgrado de microbiota intestinal, está directamente relacionado a qué tipo de bacterias exacto. se incrementan en la microbiota intestinal cuando ingerimos azúcares o hidratos de carbono complejos. ¿Sí? Entonces, cuando consumimos determinados hidratos de carbono y azúcar refinada y demás, eso hace que se reproduzcan bacterias que son proinflamatorias. Y eso Se está me, directamente relacionado a la ansiedad, a tener esas ganas de comer. Ayer una paciente me decía en el consultorio, yo no sé qué me pasa, doctora, pero necesito todo el tiempo comer dulce. Claro, porque está alimentándose mal, entonces esas mismas bacterias por el eje intestino-cerebro, que es real, que ya hablaremos más adelante, en otra formación seguramente, eh, por ese eje intestino-cerebro es que el intestino nos da la orden de que necesita comer más dulce para calmar esa ansiedad. efectivamente. Y por sobre todo, muchas veces sucede,
hay mucho de todo esto para que desarrollemos y los vamos a desarrollar mucho más adelante en otros específicos cursos que hagamos. Pero recuerden que nuestro cuerpo en sí está formado también, aparte, por una estructura, y esa estructura son las proteínas. Y cuando yo consumo o ingiero una proteína, el metabolismo energético del consumo del alimento es mayor. Entonces tiene doble beneficio. En cambio, el hidrato de carbono no aumenta el metabolismo energético de el, digamos, digestión del alimento. Entonces, tengamos en cuenta que es muy importante organizar la alimentación básicamente para que tengamos un orden en todo el día y no arrasar toda la noche. Esto es otro puntito para ver. Y bueno, y ahora entonces, esto es un poco como lo que estábamos hablando, cómo armar el horario. Nos levantamos y es ideal que desayunemos, ¿sí? Si no hay desayuno porque no queremos hacer desayuno, lo que sí es importante, volvemos a repetir un poco, que el momento en que hagamos el desayuno, o sea, salir del ayuno, sea con proteínas. Ustedes dirán, ah, pero eso es ayuno intermitente, es un principio básico. Es un principio básico. Podemos poner el nombre ayuno intermitente, pero si yo rompo un ayuno, lo tengo que romper con una proteína para que empiece el metabolismo a funcionar con mayor valor energético de consumo. Y luego respetar, no antes de 2 horas, consumir cosas. Nada que tenga un valor nutricional lo puedo consumir antes de las 2 horas de la última ingesta. Porque si no, le estoy diciendo al pobre metabolismo, funciona, 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 y ya no sabe qué guardar, qué metabolizar, qué quemar, qué nada. Entonces, si vamos a tener colaciones antes de ese almuerzo, van a estar programadas, pero las vamos a programar en el caso que las necesitemos. Si no las necesitamos, no es necesario. Y sí vamos a tratar de cumplir con esos lapsos no mayores a 4 a 5 horas entre una comida y la otra, para no entrar nuevamente en ayunas, porque si no, estamos entrando permanentemente en ayunas. Y respetar, por supuesto, que tengamos entre 25 y 35 gramos de proteína, ¿sí? Por día, en cada comida, perdón, para que lleguemos al aporte total que necesitamos como seres humanos promedio normal. Dejar la grasa como un vestigio, pero tiene que estar, y aportar fibra, vitaminas y demás. Ahora vamos a dar lugar a la Gaby, a la experta en esto. Bueno, ¿cómo empezar, no? Entonces, bueno, para este desayuno que están proponiendo que sea proteico, yo voy a hablarles mucho desde mi experiencia personal. Para mí, arrancar con el huevo, yo pongo el tefloncito, lo pongo al huevo en el teflón, arranco ahí y lo acompaño con un cuarto de palta, con unos tomatitos cherries. Para mí es la mejor manera. Y si noto que por ahí arranqué el día con un poquito de hambre o con más ansiedad, me hago 2 huevos, cosa de llegar a mi almuerzo bien, ¿no? Entonces, eso es en el desayuno, que de repente acá en estos ejemplos no los tenemos, y después, bueno, arrancar, como dice acá, una ensalada completa, como hablaba antes Patri, tener lechuga, rúcula, apio, zanahoria rallada, tomate. eh, yo suelo, después lo vamos a ver en otra pantalla, tener quinoa, arroz integral, mijo, garbanzos, lentejas. Cada semana lo vamos cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarrar, ensamblar y tener un platito con una ensalada completa, como proponemos acá, con quinoa, garbanzos, pepino, tomate. Llevamos en un frasquito, hacemos una vinagreta con oliva y limón, con oliva y acheto. Una wrap integral, por ejemplo, también, que le ponemos pollo, hojas verdes,
algún untable que podamos hacer nosotros en casa para que no esté tan seco por el pollo, un bol veraniego ideal, tipo la ensaladita completa, ¿no? Arroz integral, atún, vegetales frescos y semillas. Hay proteínas que son aliadas fundamentales en todo esto, ¿no? En la organización, como el atún, el pollo, que a mí me parece que son súper prácticos, porque por ahí la carne vacuna es más complicada para mi gusto. Entonces, después con las colaciones, si pasamos de pantalla, Patri, ahí vamos. Que también Patri decía, esto de llevar colaciones cuando nos tenemos que ir a trabajar eh, o andamos por la calle. Un yogur proteico, los frutos secos son un aliado impresionante para mí, porque los tenés en la cartera, en un pequeño tapercito, en una bolsa Ziploc, y siempre están ahí al lado tuyo, que evitás cuando ves al kiosco y tenés ganas, ping, listo, con una botellita de agua, el termito en la cartera ahora infaltable en el verano, unos frutos secos, la botellita de agua y estamos. También si te animás a llevar, si estás en una oficina, unos bastoncitos de zanahoria, entonces unas ramitas de apio, a mí me encanta el apio, entonces unas ramitas de apio con un hummus en un pequeño tapercito y lo tenés, y esa cosita por ahí crunchy, como digo yo, de la zanahoria y el apio, ¿no, Patri? Ayuda muchísimo a esta sensación de estar masticando algo crocante, que para algunos, para muchos, yo soy una de esas, es fundamental, sentir el crunchy. Una de Así las que, cosas, perdón Gaby, una de las no, no, cosas que quiero que lo conversemos entre las tres, estos son colaciones y son muy poquitas, pero en realidad hay muchísimas colaciones y tampoco es claro, tan difícil de hacer porque de pronto terminamos cayendo y sin ningún tipo de ánimo de ir en contra de la industria, pero en las barritas compradas, ¿sí? Las barritas compradas son nefastas, literalmente. ¿Por qué? azúcar Porque pura. es azúcar, melazas y en realidad no son tan difíciles de elaborar. Gaby, por ejemplo, ella tiende mucho a tener semillas preparadas, hacer mix de semillas o hacer cositas con las protein balls y demás, que son cositas que parecen mentira, dan un altísimo valor de saciedad y estamos metiendo fibra y proteínas. Entonces, hay que empezar probablemente esta sea la imagen menos, ahora que yo la veo cuando la armé, menos indicativa, digamos, para lo que sería algo fácil de transportar. Pero, por ejemplo, armarse unas barras de cereal, Gaby, son muy Sí. difíciles. No, 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 para nada. Obviamente, en primer lugar, lo que yo digo es que lo que tenemos que pensar o erradicar es que vamos a lograr la misma barra de cereal que la comprada. Ese es el punto fundamental. Pero sí vamos a hacer una barra de cereal que sea nutritiva, que no tenga azúcar. Entonces, puede ser barra de cereal, o sea, empezar con algunos cambios o cositas que cada uno tenemos que empezar a encontrar dentro de esta alimentación, qué es lo que nos gusta o por qué lado va nuestra alimentación, ¿no? Como para no sentirnos frustrados, porque el tema fundamental de todo esto es que muchas veces nos sentimos frustrados. A mí por mi profesión, digamos, principal, me toca ir una vez por semana para el centro. Entonces, yo, y salgo generalmente al mediodía, entonces yo ya sé que ahí me voy a llevar, por ejemplo, para mí, porque es lo que me sirve a mí, ¿no? Me llevo tomate cherry, corto huevo o un poco de pechuga y ya está, ya estoy, lo tengo, mi mente quedó bárbara y sabiendo que tengo mis herramientas
Entonces, lo puedo usar como colación o como almuerzo, pero saber que tenemos estos aliados que a nosotros nos satisfacen, porque si nos llevamos, yo te digo, y me llevo un licuado, y a mí no me gusta el licuado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a caer, voy a terminar comprando en un kiosco el sándwich que veníamos hablando. Exacto. Entonces, es fundamental que tengamos, que empecemos a conocernos y a mimarnos. Totalmente, totalmente. Por lo tanto, también de la misma manera que nos preocupamos porque nuestros hijos lleven algo al colegio, cuando eran chiquitos, van a tener Claro. hambre, preocupémonos por llevar nosotros nuestro requerimiento del día. No dejemos librado al azar que a la media mañana me muero de hambre, estoy en la oficina y evidentemente los que están enfrente mío pueden hacer lo que quieran, pueden tener la factura, la media luna, lo que quieran, pero yo ya sé que no lo Los tengo que 9 de comer. oro, los Claro. paquetitos de O, 9 de lo, oro arriba de los escritorios, o el gallo baja caloría o la galletita famosa de arroz. O sea, tal cual. Gaby también hace unas crackers riquísimas de semilla. Bueno, ya eso después lo vamos a mandar, Ya pero vamos a ir viéndolo. sí, ya lo vamos a ir Claro, viendo. bueno, yo justamente ya hace casi 3 años que cambió mi sistema de trabajo de estar 8 horas en un determinado lugar a estar 3 horas en uno, 4 horas en el otro, 2 horas en el otro. Entonces estoy todo el tiempo yendo con el auto de un lado para el otro y lo que hice fue justamente eso, introducir tuppers chicos. Yo me hago mi propio yogur, sin yogurtera, no es necesario, no es necesario. Entonces, por ejemplo, un día puedo prepararme en un tupper chiquito yogur natural con unas frutillas que ahora es la época, la chía hidratada, que para el intestino es maravillosa y es un excelente antioxidante, un poquito de stevia natural y ya la introducción de la chía te produce saciedad. Y después, por ejemplo, me llevo unos muffins de zucchini o de zucchini y zanahoria, que la verdad son re fáciles de hacer, o esto que decían las chicas, ¿no? Pero llevar preparado para que no nos ataque el hambre y tener que comprar un ultraprocesado o algo que sabemos que no se hizo eh, y comer algo que realmente nos aporte proteínas, vitaminas y que nos dé energía para el resto del día. Eso. Hay muchas opciones que bueno, mientras vos hablabas, Mary, yo decía, ¿no? Por ejemplo, también el hecho de los pancitos de leche, los pancitos de atún, los pancitos de zanahoria. Hay millones de cosas Sí, que podemos millones. hacer y que, bueno, van a ir teniéndolas en nuestro Instagram y lo van a tener en cursos posteriores puntualmente de preparación y demás. Pero ahora vamos a dejarle a Gaby que nos cuente Vamos. las herramientas en la organización. Sí, que son fundamentales, ¿no? Para no fracasar. Entonces, el meal prep. ¿Qué es el meal prep? Un nombre tan extravagante y me costó horrores incorporarlo. Es simplemente tener preparado en la heladera eh, eh, alimentos que le vamos a destinar una determinada cantidad de horitas. 2 horitas, ¿querés ponerle? Y son básicos, básicos para después poder ensamblar y armar las viandas. Pero para eso es fundamental tener una lista de compras y una heladera ordenada. Yo arrancaría por la lista de compras, o sea, tenemos que dedicarle 2 horas a la cocina, sí, pero primero tenemos que tener qué es lo que vamos a cocinar. Entonces, cuando preparamos el meal prep, vamos a elegir 2 proteínas, eh, que huevo, pollo, atún. El que le gusta la carne vacuna puede consumirla. Eso es más difícil, ¿no? Pero una colita de cuadril la podés hacer y la podés porcionar y te la podés llevar. Después dentro de los básicos del meal prep tenemos guarniciones. Hay que tener la lechuga lavada y limpia que va dentro de esas 2 horitas que yo hablé de preparación, rúcula, rallar zanahoria, poner a hervir
arroz integral, quinoa después de haberla lavado bien, tema quinoa, cuando trabajemos hablaremos bien porque tiene que estar, es fundamental lavarla mucho para sacarle la saponina, si no queda amarga, chicos, y no la van a poder comer y van a decir, ¿qué me estás diciendo que coma, Gabriela? O sea, es incomible, o sea, la quinoa, que esto les entre así ya de entrada, tiene que estar muy, pero muy bien lavada. Entonces, después preparamos algunos aderezos, puede ser un hummus de garbanzo, de lentejas, de porotos, podemos ponerle a esos porotos, garbanzos o algo, algún vegetal, una remolacha, una zanahoria, para saborizarlos y darle un toque distinto y no aburrirnos, y bueno, y la vinagreta. Todas esas cositas que podemos, que las tenemos que programar en la compra y cuando hacemos el meal prep, en 2 horas, chicos, yo les garantizo que lo tenemos y van a ver que van a estar muchísimo más organizados y bien predispuestos porque no vas a frustrarte, ¿no? Entonces, y para eso vamos a ordenar nuestra heladera de una manera que vamos a dejar siempre preparado. Entonces, si ya tenemos algunos tuppers preparados, los ponemos en la zona de arriba como para verlos, porque si no, escondemos, o sea, si nos quedan escondidos, muchas veces nos olvidamos de que hacemos las cosas. O nos engañamos y decimos, no, esto mejor no, y como otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una heladera hermosa con todos los tuppers de vidrio, que no es necesario tener tuppers de vidrio, no salgan todos a correr a comprarlos, pero sí tengamos presente que cualquier tupper nos sirve, guardemos las cosas ¿eh? Para sentir y ver qué es lo que tenemos en la heladera. No necesitamos comprar de más y para eso hay que planificar, ¿no? Aparte es una cosa que obviamente todo está re lindo, mi heladera ni ahí es ahí, pero la de Gaby sí. No, La de la mía Gaby, tampoco. bueno, está bastante mejor que la mía está. Pero la realidad es que no sé si a ustedes le pasa en la familia, pero no había nada para comer y todo lo que. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que les gusta a los demás queda adelante. Claro. Entonces, al quedar adelante, lo de atrás no se come. Entonces, tomarnos el trabajo también de ir registrando y reacomodando nuestras viandas, tanto en la heladera como en el freezer, porque a veces no le damos esa importancia de orden y lamentablemente esto es parte de toda una cosa que se habla mucho y yo creo que lo puedo aplicar en la heladera también, que dice, mira tu placar y ese orden explica el orden de tu cabeza. Bueno, miremos la heladera y ese orden explica el orden de nuestra alimentación. Si tenemos un caos, no tenemos nada, porque realmente no tenemos nada, cuando en realidad no nos cuesta nada tener un tupper con huevos duros puestos, un tupper con lechugas y tomatitos cherry lavados, porque todo lo que implique agarrar el tomatito, lavarlo, no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Claro, totalmente. Se Entonces, terminan pudriendo los tomatitos cherry sin exacto, lavar. por Quedan en la eso. bolsita y chau. Entonces, obviamente, otra de las cosas, no dejen verduras en bolsita, ¿sí? Otro tema a tratar más adelante, no serán de vidrio, serán de plástico, pero los vegetales se deben enjuagar, secar y guardar, sacarlos de donde se compran. Hay mucho componente químico en los microplásticos, por lo cual traten de preparar todo esto. Pero fíjense la cantidad de cosas que tenemos para hablar y casi dos Es horas, fascinante. casi 2 horas de solamente hablar de tips recontra básicos para darles y que creo que es un buen puntapié inicial para que ustedes hoy vayan, digan, bueno, voy a limpiar la heladera, miro qué tengo, bueno, empiezo a comprar, no sé, medio kilo de zanahoria, me compro una plantita, arbolito de brócoli, me compro los tomatitos y compro 2 latas de atún.
y de una pechuguita de pollo y me la hiervo o me la cocino a la planchita o a la air fryer. Todos tenemos todo, porque la verdad que es cierto. Y empecemos a armarlo hoy. Son hábitos simples. A ver, ¿por qué decimos el verano y por qué lo decimos hoy? Nada, porque a veces en el verano uno tiene más ganas. Ustedes vieron que en el verano uno se preocupa un poco más. En el invierno no le damos mucha bolilla porque no nos vemos, nos tapamos, qué sé yo. Pero arranquen, no importa cuándo, pero arranquen a hacer las cosas en forma inteligente. Acá, en esto, la intención fue compartir con ustedes primero, por supuesto, que nos conociesen. Creo que estoy convencida de que es una, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es una pata muy importante en el desarrollo de lo que a mí me gusta y estoy convencida que a Gaby y a Mary, porque las conozco hace años y lo hacen puntualmente, tanto Gaby transmitiendo clases de cocina, Mary en el consultorio, es la manera de tender una mano a los demás, que realmente es nuestro, creo que hoy por hoy es lo más importante que tenemos para dar. Entonces, vamos a tratar de contarles lo que les proponemos para futuros, que es el primer paso. Lo primero le decimos, síganos, síganos en las redes que van a tener, esto va a quedar colgado, si bien por ahora va a quedar colgado en el grupo de la masterclass, la voy a colgar también en mi YouTube para que ustedes lo tengan. Después vamos a armar nuestro YouTube de Florecer y la ampliación, ya con muchísimo más de todo esto, de este recibir el verano, no morir en intento, que yo lo traduciría, llegó el momento de darnos un cariño y cuidarnos, viene después y va a ser un espacio que va a estar pensado para que todos ustedes saquen provecho de la mejor enseñanza. Por lo cual, acá les contamos que nuestras propuestas para el que tenga ganas, el que lo quiera transmitir, ya saben que esto no es a nivel de enfermedad ni nada, sino es calidad de vida. Va a estar la inscripción dispuesta en el WhatsApp este, pueden tomar nota para realizar el taller de florecer que será el 15 de noviembre en el horario desde las 10 horas, también un sábado, donde la vamos a ver en acción a Gaby cocinando. Espero no decepcionarlos. No, No, seguro que no. ya tenemos la primera Ya experiencia hemos que fue un probado éxito, todas. ya ha sido un éxito, porque si ustedes esperaban que yo les diese recetas a mis queridos pacientes, vieron que encontré mi bastón de mando, Gaby. Ahora Gaby. ¿Quieren receta? Gaby. Este, Chicas, acá perdón que interrumpa, pero antes que por ahí algunas personas ya se están retirando porque necesitan desarrollar otras actividades, no quería dejar pasar, alguien preguntó porque compra la rúcula y como estábamos hablando del meal prep y todas estas cosas, que se le echa a perder muy rápido. Entonces, otro tip que le vamos a regalar es decirle que cuando la compra por más que la compre, ella puso, creo que puso que las compraba limpia, que la saque igualmente de la bolsa y que en el tupper le ponga abajo unas servilletitas de estas, de los rollitos de cocina, le pone en el tupper la servilletita, pone la rúcula y arriba le pone otra servilletita, cierra el tupper y yo le garantizo que si la rúcula es fresca, 15 días la va a tener perfecta. Tiene que ser fresca la rúcula, ¿no? Obviamente. Eso no lo quería dejar pasar porque si no para el chat era muy largo para explicárselo. pero igual vamos a mirar un poquito, bueno, nos Sí. agradecen y demás. eh, Y después, perdón, Patri, hay alguien que esta pregunta por ahí es más para vos. ¿Qué pasa con las frutas? Si se recomienda o no, que ahora en las redes y todo eso, como que dicen que la fruta no es tan buena. Lo que pasa es que en realidad no hay un alimento que sea bueno ni malo, ¿sí? El equilibrio en la alimentación es lo importante. Lo que están hablando de las frutas es esto de el problema del índice de azúcar, que uno cuando... Exacto. a ver.
Por eso digo, hay mucho para hablar, porque por ejemplo, en el caso de los procesos fermentativos intestinales, el 99% de los tratamientos requieren que saquemos todos los tipos de azúcares sabidos y por haber, oligosacáridos, monosacáridos, polisacáridos, dialcoholes, toda la historia esa, que, para que lo sepan, ya lo saben ustedes, porque los que me conocen saben, todo tiene azúcar, algún tipo de azúcar, menos el tejido muscular del animal y el huevo. Por el resto, olvídense si dicen que hacen dieta keto porque no la están haciendo, porque todo, hasta la lechuga, tiene hidratos de carbono. Claro. Entonces, la fruta, si yo como una fruta y como una cantidad dentro de las que se pone propuesta internacional y no ha cambiado durante siglos, que son 5 porciones al día, recuerden la manito de las 5 porciones, la fruta, comiéndola con cáscara, comiéndola con su forma natural, bien lavada y toda la historia, no va a tener un índice de azúcar alto. Ahora, si el tema es cómo lo como. Si lo voy a comer, por ejemplo, una banana madura, el índice de azúcar sube. Entonces, todas son cosas que, por supuesto, son dudas, que para eso estamos nosotros, y que, bueno, iremos tratando más adelante, pero estoy dispuesta a cualquier consulta. A Y ver, meto un bocadillo ahí, Patri, dale, dale. y me estaba sonriendo por eso. En una oportunidad en el consultorio me pasó que le dije a un paciente que esto también es importante, no desayune con fruta, por esto que hablábamos antes, del pico de glucosa, etcétera, etcétera. Cómala después, a media mañana o a media tarde, perdón, después que ya introdujo algo salado y tiene un nivel de glucosa y de insulina estable. Aparte otra A la cosa, Gaby. próxima, a Mary, la, sí, perdón, que termino. A la próxima consulta viene y me dice, me inflamo un montón con la fruta, doctora. Entonces le digo, ¿y qué está comiendo? No, 1 kilo de mandarina. No, no, claro que te vas a inflamar. 1 kilo de mandarinas, no. Para sacarme el apetito, no, vas a seguir teniendo cada vez más hambre, porque también, como decía Patricia, es azúcar natural, pero es azúcar. Y 1 kilo, imagínense, completa la mandarina, una inflamación intestinal tremenda. bueno, pero al Entonces, margen bueno, de, también